el profeta Isaías. Pero cuando hablamos de que la presencia de Dios está en un lugar, es que la presencia es manifiesta en ese lugar. Es decir, la presencia de Dios puede estar en toda parte, puede estar en todo lugar, pero no en todo lugar. La presencia de Dios se manifiesta. Hay lugares que usted va a ir y usted va a sentir, aleluya, que no va a haber manifestación de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan bueno y reconocer que sin el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros es imposible poder avanzar como hombres y mujeres de Dios que están aquí. Se nos va a hacer muy difícil cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida. Por eso procuremos cada día más sentir ese fuego, esa chispa, esa candela y procurar cada día vivir lleno en esta tierra de la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque a través de la presencia de Dios es que vamos a poder obedecer lo que es la palabra de Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén. Yo quiero usar un tema en esta noche. Al leer estos versos me llama mucho la atención, y este tema es que al rey se le secó la mano. Cuando hablamos de que una mano se secó, una mano se le quedó tiesa, es una mano seca, una mano que ya no tenía vida en el momento. Por eso debemos tomar esta palabra desde el principio, y es que nunca nos dediquemos a extender nuestra mano y señalar a alguien, y ser muy cuidadoso para señalar a alguien, y más cuando se trata de un ungido del Señor. Nunca extienda tu mano para apuntar o señalar a un ungido del Señor. Yo he aprendido en este camino que la unción que tú honras es la unción que tú vas a recibir. Cuando tú no honras la unción de un hombre de Dios, tal unción tú nunca la vas a recibir. Por eso siempre honra la unción que Dios ha puesto en tu líder, y especialmente en tu pastor o en tu pastor. Siempre honra esa unción, porque esa unción va a ser la que tú vas a recibir, y probablemente reciba lo que es una doble porción en tu vida cuando tú honras la unción de tu líder. ¿Cuánto bendicen al Rey de Gloria que Él está aquí en esta maravillosa noche? Entonces yo miro a este profeta que muchos lo conocen como el profeta joven, y la gente le llamamos muchas veces profeta joven porque la Biblia más adelante habla del profeta viejo, y decimos, bueno, si está hablando de un profeta viejo y señala que hubo un profeta viejo, probablemente este hombre era un profeta joven, pero era un hombre que hablaba con Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? Pero no solo que él hablaba con Dios, sino que también Dios hablaba con él. Porque hay gente que probablemente en algunos momentos nosotros hablemos mucho con Dios, pero sentimos que Dios no está hablando con nosotros. Pero este hombre tenía su mente conectada al cielo, y es por eso que yo creo que el profeta de Dios tiene que tener el oído en el cielo y la boca en esta tierra, para poder escuchar la voz de Dios y poder hablar lo que Dios da a su vida. ¿Cuánto bendicen al Señor? A veces los predicadores, Dios pone un mensaje en nuestro corazón, y a veces vienen muchos pensamientos. El que lee mucho la Biblia, que medita mucho la palabra de Dios, siempre va a tener pensamiento de dónde predicar o de dónde querer predicar. Pero muchas veces es bueno obedecer lo que Dios te pone en oración en el momento que tú estás clamando por cierta actividad, y obedecer ese llamado, obedecer ese sentir que hubo en tu corazón, y no tratar de cambiar el mensaje que ya Dios puso en tu corazón, al menos que no te muestre otra cosa y tú te halles tan seguro para entonces cambiar la palabra o el mensaje que Dios ha puesto en ese momento. Hay mucha gente que dice, cuando yo llegué a un lugar, Dios me cambió el mensaje. Y yo siempre digo, Dios no está cambiando mensaje. Lo que pasa es que muchas veces tomamos el mensaje equivocado para el momento. Muchas veces no cogimos el mensaje que Dios quería para esa ocasión, y no trata de que Dios cambie el mensaje, porque Dios no miente. Cuando Dios te da un mensaje es para que lo predique, para lo que dé. Pero debemos de asegurarnos para qué momento, para qué lugar, aleluya, es que Dios quiere que hablemos tal mensaje. A mí me gusta lo de este profeta, porque yo repito, este hombre hablaba con Dios y Dios también hablaba con él, porque él mismo dijo, por palabra de Dios se me fue dicho, tú no comas ni bebas, ni tampoco vuelvas por el mismo camino. El hombre no era
cualquier hombre común y corriente. El hombre era un ungido, aleluya, del Dios de los cielos. Era un hombre que portaba la unción. Y cuando tú portas la unción, aunque muchos te rechacen, pero muchos van a reconocer la unción que tú portas de parte del Dios de los cielos. Aplauda el grito de la gloria que desde aquí en esta maravillosa noche. Este hombre, cuando Jeroboam era rey, este profeta desciende de Judá, y este profeta le profetiza al altar. En el momento en que él está profetizando a Jeroboam, él está hablando con el altar, alabando el nombre del Señor. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Cuando no se está hablando con nosotros, debemos de guardar silencio. A veces queremos meter nuestra boca y nuestra lengua donde no tenemos que meterla. Debemos de ser cuidadosos. Cuando no hablan con nosotros, pues guardemos silencio en ese momento. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nota que aquel clamó, es decir, profeta, este profeta que desciende de Judá, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán hueso de hombre. Si tú lees la historia, tú te vas a dar cuenta que esta profecía de este profeta que desciende de Judá, este varón de Dios que desciende de Judá, tú lees la historia y tú te vas a encontrar que esta profecía cogió 300 años para cumplirse, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando tú lees a Segunda de Reyes, en el capítulo 23 y de verso 15 en adelante, tú te vas a encontrar que cuando vino Josías, empezó a quemar todos los huesos, a sacarlos de los sepulcros, y empezó a quemarlo en el altar de Betel, alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra del varón de Dios se cumplió en los tiempos de Josías. Él profetizó que iba a nacer un niño llamado Josías, alabado sea Dios, y la profecía se cumplió. No era un falso profeta, gloria al nombre del Señor. No era un falso ungido, como Cristo habló que iban a venir falsos ungidos en los últimos tiempos, que iban a venir falsos profetas. No, no, este no era un falso profeta. Este escuchó la voz de Dios y este dio el mensaje. Y repito, en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 15, tú te vas a dar cuenta que la profecía se cumplió. Ahora escúchalo otra vez. Pasaron segundas historias. 300 años después se cumplió la profecía. Y José mandó a sacar el hueso de los sepulcros y empezaron a quemarlo en aleluya en el altar de Betel. Pero a José le llamó aleluya algo la atención. Y es que José vio que había un monumento. En todos los sepulcros había uno que estaba más alto. Parece, usted sabe lo que es un monumento. Y José vio un monumento y preguntó. Y José dijo: ¿y ese monumento que está ahí? Y alguien le dijo: mira, eso fue el varón de Dios que está ahí, el que profetizó todas estas cosas, aleluya, que están sucediendo. Y José dijo: no lo saquen, déjenlo ahí y déjenlo junto al profeta que descendió de Samaria, al profeta viejo que descendió de Samaria, déjenlo. ¿Cuánto le dicen a Dios? Y si tú lees este capítulo completo, tú te vas a dar cuenta que con el profeta lo engañó, que se te va a engañar, tenía palabra de no volver por el mismo camino, ni comer, ni beber, ni volver, repito, por el mismo camino. Pero el profeta viejo, el profeta le dijo, cuando lo encontró sentado, le dijo: yo también soy profeta igual que tú. Oiga, y le dijo: la verdad, era un profeta. La Biblia le llama el profeta viejo. Era un profeta y le dijo: yo también soy profeta igual que tú. Y un ángel del Señor le habló y ahí le mintió, porque el ángel no había hablado con él. Hay profetas que pueden hablar mentiras y confundir al pueblo de Dios, pero cuando tú buscas la presencia de Dios, no hay nada que te pueda confundir. Tú vas a poder percibir lo que es del Espíritu de Dios y lo que es del Espíritu del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Escucha esto. Y el profeta, porque también le profetizó el profeta viejo, yo no quiero entrar mucho ahí, pero mira, cuando le dio la profecía, que él entendió que lo habían matado en el camino, él le rogó a sus hijos: miren, cuando yo me muera, porque él mismo lo sepultó, y le dijo: cuando yo me muera, sepúlteme donde está el profeta. Gloria a Dios
ahí sepúltenme junto con Él, porque verdaderamente lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y es por eso que Josías, cuando vio el monumento, dijo: déjenlo ahí, dejen el profeta que vino de Samaria y dejen el varón de Dios también tranquilo ahí. ¿Cuánto le dicen a Dios? Hermanos, todo el que muere en Dios muere en descanso, muere en paz, tiene paz. La gente de Dios tiene paz, y por eso los brujos tienen miedo ir a buscar algo, a buscar hueso donde hay un cristiano que está sepultado. Ellos no se atreven, ellos tienen miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando este hombre, este profeta que viene de Judá, el varón de Dios, como dice aquí, cuando profetizó el altar, Jehová extendió la mano desde el altar y le dijo: prendelo. En pocas palabras, agárrenlo preso. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que la mano se le quedó seca. Alabado sea Dios. Gloria al nombre del Señor. Se le quedó seca porque señaló a un ungido de Jehová, porque señaló a un varón de Dios, porque señaló a alguien que Dios le había hablado para que hablara a Israel en los tiempos que el pueblo se estaba corrompiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo siempre me gusta predicar que escuchemos bien la voz de Dios, y que cuando escuchemos la voz de Dios, que estemos bien seguros si fue Dios que habló, para no equivocarnos. Pero prestemos atención, porque Dios, nosotros por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo dentro, y al tener el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos discernir cualquier profecía que sale por la boca de un hombre de Dios. ¿Cuánto me dicen el Señor? Por eso tú te das cuenta que hay profecías que se la están dando a otra persona, y tú empiezas a sentir el Espíritu Santo, y tú empiezas a adueñarte de esa palabra, porque tú piensas que es contigo que están hablando, pero Dios le está hablando a alguien, y el Espíritu Santo te está confirmando que la palabra que está hablando, esa palabra es veraz, esa palabra vino de arriba, y Dios está usando a ese varón de Dios o a esa sierva de Dios en ese momento. Se le secó la mano. ¿Cuánto me dicen el Señor? En pocas palabras, se murió. Cuando tengo una mata de mango que se seca, mucha gente no dice se secó la mata de mango, dice se murió la mata de mango. A Jeroboam se le murió la mano. Para alabado sea el Señor. Pero él le pidió al varón de Dios: mira, órale al Dios tuyo para que mi mano sea restaurada, y Dios oró, y la mano fue restaurada otra vez como mismo estaba antes. ¿Cuánto me dicen el Señor? Y eso es muy importante, creer que Dios puede hacer cualquier milagro. Por eso nunca desechemos a un ignorante de la palabra de Dios, o a uno que no quiere nada con Dios, que Dios puede hacer un milagro también en él. Ahora, se trata de reconocer. Él mismo se lo dijo, el rey Jeroboam se lo dijo: mira, órale al Dios tuyo, al Dios de los cielos, órale para que mi mano sea restaurada. Yo sé por qué se le secó la mano al rey Jeroboam, y te lo repito, fue porque señaló a un hombre que portaba la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto me dicen el Señor? Por eso nunca señalemos a nadie. Alguien me dijo en una ocasión, hermano Enrique, hace muchos años, un evangelista me dijo una mañana bien temprano y me dio un consejo, y yo empezaba a predicar en esos días, y él me dijo: hermano Enrique, mire, nunca juzgue a nadie, nunca señale a nadie. Y me dijo: yo se lo digo por experiencia propia. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo lo que te quiero decir esta noche, que cuando alguien señala a alguien, hay algo que se mueve en esa persona. ¿Cuándo me dicen? Ay, Dios de los cielos. A Jeroboam se le murió la mano. Pero el que señala a una persona, si señalamos a alguien, hay algo que se puede morir en nuestra vida. Se puede morir la unción de nosotros, se puede morir el llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Puede morirse la pasión que teníamos por las almas antes. Algo se muere cuando señalamos a alguien que porta la presencia del Espíritu de Dios. Le estamos llamados para juzgar a nadie. Jesucristo dijo: no juzguéis a nadie para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que tú miras, con esa misma medida te van a medir. ¿Cuándo me dice el Señor? Ahora, hay algo que
Cristo habló en el libro de Marcos, en el capítulo 3, nos damos cuenta allí que en la sinagoga había un hombre que tenía una mano seca, pero estaba en la sinagoga. Y eso hoy puede pasar en el día, que debemos ser cuidadosos. Estar en la casa de adoración, pero con un miembro seco en nuestra vida, con algo seco en nuestra vida. Por eso procura siempre que la unción, aleluya, te moje, que el Espíritu Santo tú lo sientas. Nunca te vayas seco de lo justo. Trata de sentir algo que venga del cielo en ese momento.